Mi propia hija pasó en su auto frente a mí bajo una llovizna helada. Bajó el vidrio riendo con su amiga y me dijo que tomara un autobús. Soy Alicia. Ya pasé los 71 años, maestra jubilada de escuela pública en Cerro Alegre. Ella creyó que yo me quedaría llorando en la vereda. Sonreí, acomodé mi abrigo y comencé a caminar. El paradero de autobuses estaba justo en la esquina de la Plaza Aníbal Pinto, en pleno centro de Valparaíso. Era una de esas tardes de invierno donde el frío del Océano Pacífico se cuela por debajo de la ropa y se instala directamente en los huesos. La llovizna no era fuerte, pero sí constante. Una bruma húmeda que dejaba el asfalto brillante y los techos de calamina de los cerros goteando un agua grisácea. Yo llevaba en mis manos una caja de cartón cuidadosamente atada con un cordel blanco. Adentro iban los alfajores de maicena que tanto le gustaban a Clara, mi hija. Había bajado al plan de la ciudad solo para comprarlos en esa panadería tradicional que ella adoraba desde que era una niña de trenzas rubias y piel clara. El viento sopló con más fuerza. Mis manos, envueltas en unos guantes de lana gastados, comenzaron a temblar levemente. Para darme calor, apreté contra mi pecho mi vieja bufanda de lana mostaza, esa que me había tejido mi difunto esposo hace más de 20 años. La calle estaba llena de personas apresuradas, buscando refugio, esquivando los charcos de agua que se formaban en las cunetas. Fue entonces cuando vi las luces blancas acercándose. Reconocí el sonido del motor antes de ver la patente. Era un sedán blanco, impecable, reluciente incluso bajo la luz difusa de la tarde. El auto que yo misma había comprado en una agencia hace 3 años, pagando con los ahorros de toda una vida de enseñar a leer y escribir a cientos de niños en las escuelas públicas de los cerros de nuestra ciudad. Lo compré para ella, para que Clara pudiera ir a su trabajo en la oficina de arquitectura sin tener que lidiar con las empinadas escaleras ni los autobuses llenos de gente. El vehículo disminuyó la velocidad al pasar por el charco frente al paradero. Levanté la mano, sintiendo un alivio inmenso. El frío ya me estaba adormeciendo los pies. El auto se detuvo. El vidrio del copiloto bajó lentamente con un zumbido eléctrico. Adentro, el ambiente se veía cálido, iluminado por la luz tenue del tablero. Podía escuchar una música suave y sentir el olor a perfume caro y a calefacción nueva. En el asiento del copiloto estaba Loreto, la amiga íntima de mi hija, una mujer de piel tan blanca como la de Clara, que ni siquiera levantó la vista de la pantalla brillante de su teléfono celular. Al volante estaba ella, mi hija. «Clarita, qué suerte que pasaste por aquí», dije, dando un paso hacia la calle, cuidando de no mojar la caja de alfajores. «Llevo 20 minutos esperando la micro y el frío está calando hondo. ¿Me abres la puerta de atrás?» Clara me miró. Sus ojos, del mismo tono miel que los de su padre, recorrieron mi abrigo mojado, mis zapatos emparamados y la caja en mis manos. Una pequeña sonrisa, casi de disculpa, pero cargada de una condescendencia que me heló más que la brisa del mar, apareció en sus labios. «Ay, mamá», dijo con voz relajada, casi cantarina. «Vamos llenas de cosas en el asiento de atrás. Loreto compró unas telas finísimas para unas cortinas y no podemos aplastarlas. Además, tu abrigo está estilando agua y me vas a manchar el tapiz nuevo. Acabo de llevarlo a lavar». Me quedé quieta. El ruido del tráfico pareció desaparecer por un instante. Mi cerebro de maestra, acostumbrado a procesar excusas de niños pequeños, intentó darle sentido a las palabras de una mujer de 35 años que dejaba a su madre bajo la lluvia por unas telas y un tapiz. «Clara, es solo un trayecto corto hasta el cerro». Mi voz salió baja, sin ninguna alteración, pero firme. «El agua no le hará daño a los asientos». Loreto soltó una pequeña risa desde su lado, cubriéndose la boca con una mano de uñas perfectamente pintadas. Clara suspiró, como quien tiene que explicarle algo obvio a un niño que no entiende razones. «Mamá, de verdad no hay lugar, toma una micro, pasan a cada rato. O pide un taxi, tú tienes dinero en la cartera. Nos vemos el domingo, no te enojes». Antes de que yo pudiera decir una sola palabra más, el vidrio subió. El motor aceleró y el sedán blanco se alejó rápidamente, levantando una estela de agua sucia que salpicó el borde de mis zapatos de cuero viejo. Me quedé allí, de pie en el borde de la vereda,
viendo cómo las luces rojas traseras desaparecían al doblar la esquina hacia la avenida Errázuriz. Las personas a mi alrededor, que habían presenciado la escena, desviaron la mirada, fingiendo interés en sus propios zapatos o en el cielo gris. Sabían lo que acababa de pasar. Una humillación pública y silenciosa. La ingratitud expuesta en la mitad de la calle. Tragué saliva. No iba a llorar. A mis 71 años, después de haber enterrado a mi esposo y de haber sacado adelante a una hija sola en una ciudad llena de cuestas y dificultades, las lágrimas ya no salían por cosas tan mundanas como el abandono momentáneo. Lo que sentí nacer en mi estómago no fue tristeza. Fue una claridad inmensa, luminosa y profunda. Una epifanía bajo la llovizna. 15 minutos después, me subí a un autobús antiguo, de esos que rugen y tiemblan enteros al subir las pendientes de Valparaíso. Pagué mi pasaje de 700 pesos, guardé el boleto de papel en el bolsillo de mi abrigo y me senté en uno de los últimos asientos. A través de la ventana empañada, observaba las casas coloridas aferradas a los cerros, desafiando la gravedad, resistiendo el tiempo y el clima. Así me sentía yo, una casa antigua de madera, golpeada por la lluvia, pero con cimientos de piedra que nadie podía mover. El autobús daba sacudidas violentas en cada curva cerrada del Cerro Alegre. Yo sostenía la caja de alfajores en mi regazo. Acaricié el cartón húmedo. Había pasado los últimos 10 años de mi vida facilitándole las cosas a Clara. Le di el pie para su departamento, le amoblé la sala, y hace 3 años, cuando me dijo que sentía vergüenza de llegar a las reuniones de su trabajo en transporte público, fui al banco, retiré mis fondos de jubilación anticipada y le compré ese sedán blanco. Yo le di las llaves en sus manos. Recuerdo su abrazo cálido, sus promesas de que me llevaría a pasear todos los domingos, de que nunca más tendría que subir caminando por el pasaje Almirante Montt con las bolsas del mercado. Promesas que duraron exactamente un mes. Luego, las excusas comenzaron a apilarse. Mucho trabajo, reuniones tarde, viajes de fin de semana con sus amigas. Y hoy, la culminación de todo, pasar de largo, dejarme en la calle bajo el frío, protegiendo un tapiz de tela por encima del bienestar de la mujer que le dio la vida. Llegué a mi paradero. Bajé de la micro con cuidado, asegurando mis pasos sobre la calle adoquinada y resbaladiza. Caminé las 2 cuadras que faltaban hasta mi casa. El olor a tierra mojada y a humo de chimeneas de leña me acompañaba. Mi casa era un refugio cálido. Tenía techos altos, pisos de madera de raulí que crujían amistosamente bajo mis pies y grandes ventanales que miraban hacia la bahía. Al entrar, el silencio me recibió. Era un silencio pacífico, no solitario. Dejé la caja de dulces sobre la mesa de la cocina. Me quité el abrigo empapado y lo colgué detrás de la puerta. Tomé mi bufanda de lana mostaza, la sequé un poco con una toalla y me la volví a enrollar en el cuello. Necesitaba su calor familiar. Preparé un té de manzanilla. Mientras el agua hervía en la tetera de fierro enlosado, mis manos dejaron de temblar por completo. Estaban firmes. Me apoyé en el mesón de la cocina y miré hacia el pasillo que daba a mi habitación. La imagen del auto alejándose se repetía en mi mente, pero ya no me causaba dolor. Me causaba una indignación metódica. Mi hija se había convertido en una mujer aprovechada, una oportunista de sus propios privilegios familiares. Había confundido mi amor incondicional con debilidad. Había interpretado mi silencio prudente como ignorancia. Creyó que porque soy una mujer mayor, de andar pausado y cabello blanco, mi mente también se había vuelto lenta y sumisa. Se equivocaba profundamente. Apagué el fuego de la cocina. No me tomé el té. Caminé con pasos seguros hacia mi dormitorio. La luz de la tarde casi se había extinguido, dando paso a la oscuridad temprana del invierno porteño. Encendí la lámpara de velador que bañó la habitación con un tono amarillo y cálido. Me detuve frente a mi antiguo armario de roble. Había sido un regalo de bodas. Su madera sólida guardaba el aroma a lavanda y a tiempo detenido. Abrí las 2 puertas pesadas. En el fondo, debajo de unas mantas gruesas, había un cajón secreto que mi esposo había diseñado para guardar nuestros documentos importantes. Lo abrí. Adentro había fotografías viejas, libretas de ahorro del banco antiguo, mi título de maestra normalista y justo en el fondo, una carpeta de color verde esmeralda.
La saqué con cuidado. Su textura de cartón grueso era reconfortante. Me senté en el borde de la cama, deshice el elástico que la mantenía cerrada y abrí la cubierta. Allí estaban los documentos del sedán blanco, la factura de compraventa original, el comprobante del pago al contado y, lo más importante de todo, el padrón del vehículo, el certificado de inscripción en el registro civil. Pasé mi dedo índice sobre las letras impresas en el papel oficial. Nombre del propietario: Alicia Elena San Martín. Ruth. Dirección, modelo del vehículo, número de motor. Todo estaba allí. Todo estaba a mi nombre. Recordé perfectamente la conversación que tuvimos hace 3 años, la misma semana en que retiramos el auto de la concesionaria. Mamá, me había dicho Clara tomando un café en esta misma casa. Deberíamos hacer el trámite de transferencia la próxima semana para que el auto quede a mi nombre. Así yo pago los impuestos y los seguros. Me parece bien, hija, le había respondido yo. Vamos a la notaría el martes. Pero el martes Clara tuvo una reunión. El jueves estaba muy cansada. A la semana siguiente se fue de viaje a Santiago. Luego pasaron los meses. Ella comenzó a pagar el seguro obligatorio anual, pero usando mi nombre. Yo le entregaba el dinero en efectivo cuando ella decía que no le alcanzaba el sueldo para llegar a fin de mes. Al final, el trámite notarial de traspaso de dominio nunca se hizo. Para Clara, tener el auto en su estacionamiento y las llaves en su bolsillo era suficiente prueba de propiedad. Para el Estado y la ley, sin embargo, el vehículo me pertenecía absoluta y exclusivamente a mí. Sonreí de nuevo. Esta vez no fue una sonrisa de tristeza ni de resignación. Fue la sonrisa de una estratega que acaba de darse cuenta de que el tablero de ajedrez estaba configurado a su favor. Mi hija había tomado una decisión hoy bajo la lluvia. Había decidido que yo era descartable. Había trazado una línea clara sobre el respeto y el valor que me otorgaba. Ella creía que su comodidad valía más que mi bienestar. Yo no iba a falar con firmeza. No iba a llamarla por teléfono para reclamarle, ni le iba a exigir disculpas vacías que no sentiría. Los gritos son la herramienta de los que no tienen poder. Yo tenía algo mucho más fuerte. Tenía la verdad, tenía la ley y, sobre todo, tenía la capacidad de devolverle la lección con la misma elegancia gélida con la que ella me había dejado en la vereda. Cerré la carpeta verde esmeralda y la dejé sobre mi velador. Me levanté, volví a la cocina y finalmente me serví mi taza de té de manzanilla. Me senté frente a la ventana a mirar las luces de los barcos en la bahía de Valparaíso, brillando como estrellas caídas en el Mar Negro. La noche iba a ser larga, pero mi mente estaba trabajando más rápido de lo que lo había hecho en años. Mañana sería un día de trámites, y yo, que había sido maestra toda mi vida, me preparaba para dar la lección más importante que mi hija recibiría jamás. A la mañana siguiente, el sol de Valparaíso decidió hacer una aparición triunfal. El cielo amaneció de un azul intenso y despejado, sin rastro de la llovizna gris del día anterior. El aire olía a sal y a tierra limpia. Me levanté temprano, a las 7 en punto, como había sido mi costumbre durante mis 40 años de docencia. Me preparé un café fuerte, de grano, de esos que te despiertan los sentidos y te preparan para la batalla. Me vestí con esmero. Elegí un traje de 2 piezas color azul marino, zapatos de tacón bajo muy cómodos y brillantes, y me apliqué un poco de labial rojo. No quería verme como la anciana frágil que esperaba en un paradero bajo la lluvia. Quería verme como lo que era, una mujer en completo control de sus facultades y de sus bienes. Tomé mi bufanda de lana mostaza, más por costumbre y cariño que por necesidad climática, y metí la carpeta verde esmeralda en mi bolso de cuero negro. Salí de casa y caminé por el pasillo de adoquines hasta llegar a la estación del ascensor El Peral. El trayecto hacia el plan de la ciudad fue tranquilo. El crujir de los engranajes de madera del viejo funicular me arrullaba, mientras la ciudad se despertaba a mis pies. Veía los techos de chapa relucir bajo el sol de la mañana. Al llegar abajo, tomé un taxi directamente hacia el centro cívico, a la calle Prat, donde se agrupaban los bancos y las notarías más antiguas del puerto. No tenía intenciones de subir a las micros ruidosas hoy. Hoy era un día de movimientos precisos y calculados. El taxi me dejó frente a un edificio de arquitectura clásica,
de grandes puertas de madera tallada y columnas de piedra. Entré a la notaría central. El olor a tinta fresca, papel bond y café de máquina me golpeó de inmediato. El lugar estaba lleno de gente murmurando, revisando contratos, esperando su turno en las sillas de plástico dispuestas en fila. Saqué un número de la máquina dispensadora. 128. Miré la pantalla. Iban en el 95. Me senté pacientemente en una esquina, con el bolso firme sobre mi regazo. Mientras esperaba, observé a las personas. Había parejas jóvenes comprando su primera casa, socios disolviendo negocios, herederos discutiendo en voz baja, todos buscando que un trozo de papel certificara su realidad. Mi realidad estaba a punto de ser reafirmada. «Señora Alicia», una voz masculina y amable interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista. Frente a mí estaba un hombre de unos 40 años, de piel clara, impecablemente vestido con un traje gris y anteojos de marco oscuro. Llevaba una placa en el pecho que lo identificaba como abogado y notario suplente. Tardé un segundo en reconocerlo detrás de la formalidad de su vestimenta, pero esos ojos atentos y esa postura respetuosa eran inconfundibles. «¿Martín?», dije, esbozando una sonrisa auténtica. «¿Martín Valenzuela?» «El mismo, profesora», dijo él, ofreciéndome la mano con evidente alegría y ayudándome a ponerme de pie. «Qué gusto tan grande verla. Por favor, no espere aquí afuera. Venga a mi oficina». Seguí a mi exalumno por el pasillo forrado en madera oscura hasta llegar a un despacho privado y luminoso. Martín había sido uno de mis alumnos más brillantes en la escuela básica del Cerro Panteón. Un niño que venía de una familia con muchas carencias, pero con una sed de aprendizaje que yo me encargué de alimentar, regalándole libros que su madre no podía costear. Verlo ahora, convertido en un profesional respetado, me llenó el pecho de ese orgullo silencioso que solo las maestras conocen. Me ofreció asiento en una silla de cuero comodísima y pidió que nos trajeran 2 cafés expresos. «Profesora Alicia, es un honor tenerla aquí. Siempre recuerdo que gracias a usted y a esos libros de Julio Verne que me prestaba, descubrí el mundo», dijo Martín, sentándose detrás de su gran escritorio lleno de expedientes. «¿En qué puedo ayudarla hoy? ¿Algún trámite de pensión? ¿Una declaración jurada?» «Es algo un poco más delicado, Martín», respondí, abriendo mi bolso y sacando la carpeta verde esmeralda. La coloqué sobre el escritorio y la deslicé hacia él. «Necesito que revises estos documentos y me confirmes la situación legal exacta de este vehículo. Y necesito saber cuáles son mis derechos absolutos sobre él». Martín tomó la carpeta, se ajustó los anteojos y comenzó a leer detenidamente los papeles. El silencio en la oficina solo era interrumpido por el paso de las hojas y el tic-tac de un reloj de péndulo colgado en la pared. Observé sus manos expertas revisar el certificado de inscripción, la boleta de compra original y el padrón. Tras unos minutos, Martín levantó la vista y juntó las manos sobre la mesa. «Profesora, los documentos son claros y están en perfecto orden. Este vehículo, un sedán blanco modelo del año 2019, está inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados única y exclusivamente a su nombre. Usted es la dueña absoluta. No hay copropietarios, no hay prendas a favor de bancos, no hay restricciones de dominio. No se firmó nunca ninguna promesa de venta, ni un poder notarial para que un tercero lo administre», añadí, manteniendo mi tono de voz sereno. «Exacto», confirmó Martín. «Desde el punto de vista legal, quien sea que lo esté manejando lo hace por mera tolerancia suya, es decir, porque usted le presta el auto. Si yo quisiera venderlo hoy mismo», dejé la frase en el aire, «podría hacerlo firmando una escritura de compraventa aquí mismo, frente a mí», respondió Martín sin dudar. «Si usted tiene un comprador, el trámite demora minutos. Si quiere cederlo, regalarlo, o incluso si decidiera ir a buscarlo con una grúa y llevárselo a su casa, está en todo su derecho. La ley la ampara al 100%. Es su propiedad privada». Asentí lentamente. Las piezas del plan encajaban con una perfección absoluta. No había vacíos legales. Clara había vivido en una ilusión de propiedad que yo le había permitido mantener por puro amor de madre. Pero el amor de madre no debe confundirse jamás con la voluntad de ser pisoteada. ¿Y si la persona que lo tiene en su poder se niega a entregarlo o a devolver las llaves?, pregunté, asegurándome de cubrir todas las aristas de mi estrategia.
Martín frunció un poco el ceño, adoptando un tono más profesional y protector. En ese caso, usted como propietaria puede presentar una denuncia por apropiación indebida o simplemente reportar el extravío de los documentos y solicitar a la fuerza pública que recupere el bien. Pero, profesora, si me permite la indiscreción, ¿está teniendo problemas con alguien de su entorno por este auto? Lo miré a los ojos. Vi la genuina preocupación de un hombre bueno. Pero no iba a involucrarlo en el drama familiar más de lo necesario. Las guerras de la dignidad se pelean mejor en silencio y con la cabeza fría. No te preocupes, Martín. Es solo una precaución administrativa. Voy a ordenar mis asuntos financieros y quería estar segura de la situación. Te agradezco infinitamente tu tiempo y tu claridad. Para usted siempre, profesora, dijo él, devolviéndome la carpeta verde esmeralda con una sonrisa respetuosa. Cualquier cosa que necesite, mi puerta está abierta. Guardé los papeles en mi bolso. Me despedí de Martín con un apretón de manos y salí a la calle Prat. El sol estaba ahora en lo alto, iluminando las fachadas victorianas de los edificios. Caminé un par de cuadras hasta la Plaza Sotomayor. El olor a maní tostado y la brisa marina llenaban el ambiente. Me senté en la terraza de un café histórico que miraba hacia el puerto y el monumento a los héroes de Iquique. Pedí un té negro y una media luna. Mientras esperaba, saqué de mi bolso una pequeña libreta de apuntes, de esas que usaba para llevar el registro de asistencia de mis alumnos. Saqué mi bolígrafo y comencé a escribir. Anoté el valor estimado del auto en el mercado actual. Luego, hice una lista de los gastos mensuales que todavía salían automáticamente de mi cuenta corriente de jubilada y que beneficiaban directamente a mi hija. Seguro total del auto. Pase electrónico de peajes, plan de teléfono celular, seguro médico complementario. Fui tachando cada uno de ellos con una línea firme de tinta azul. Mi respiración era tranquila. Observaba a los turistas caminar por la plaza, ajenos a la transformación profunda que estaba ocurriendo en la mente de una maestra jubilada sentada a pocos metros de ellos. Durante años había creído que mi deber como madre era proveer hasta el último de mis días, ser el colchón suave donde Clara pudiera caer sin hacerse daño. Pero me había dado cuenta de que al quitarle las responsabilidades de su propia vida de adulta, le había quitado también la empatía y el respeto por el esfuerzo ajeno. Yo no la estaba ayudando. Estaba financiando su arrogancia. Y eso iba a terminar hoy. El sonido vibrante de mi teléfono celular rompió la calma de mi reflexión. Miré la pantalla brillante. Era ella. Clarita. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Llevé el teléfono a mi oído, manteniendo la mirada fija en las olas que golpeaban los pilares del muelle en la distancia. ¿Aló? Dije con voz serena. Mamá. La voz de Clara sonaba urgente y ligeramente molesta, como siempre que me llamaba a estas horas de la mañana. Qué bueno que contestas rápido. Oye, tuve un problema con la tarjeta en el taller mecánico. Vine a hacerle la mantención de los 20,000 kilómetros al auto, cambio de aceite y todo eso. ¿Puedes transferirme 150,000 pesos a mi cuenta ahora mismo? Te los devuelvo a fin de mes, te lo prometo. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un perdón por lo de ayer bajo la lluvia. Solo la demanda inmediata, envuelta en esa seguridad ciega de que su madre siempre estaría ahí, con la chequera abierta y la voluntad dispuesta. Mis manos no temblaron. Acaricié los bordes de mi libreta de apuntes. Una sonrisa cargada de ironía se dibujó en mis labios. El antagonista siempre cree que controla el juego porque no sabe que las reglas acaban de cambiar. Hola, hija. Qué pena escuchar eso, respondí, bajando un poco la voz para que sonara comprensiva, pero sin ceder 1 milímetro. El problema es que acabo de mover todos mis fondos a un depósito a plazo cerrado en el banco esta misma mañana. No tengo liquidez inmediata para hacerte esa transferencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar perfectamente la cara de sorpresa de Clara, frunciendo su frente blanca. Era la primera vez en años que yo le decía que no a un asunto de dinero. Un depósito a plazo. ¿Y para qué hiciste eso sin decirme, mamá? Su tono se volvió un reclamo. Ahora, ¿qué le digo al mecánico? Ya están revisando el motor. El auto tiene que quedar perfecto porque mañana temprano salimos con Loreto y las chicas a la playa por el fin de semana largo. Vamos a ir a Zapallar. No puedo viajar con el auto fallando. La playa. Zapallar.
Un fin de semana largo con sus amigas en un balneario exclusivo, usando el auto que yo pagué y esperando que yo financiara la mantención para que ella viajara cómoda. Entiendo, hija, dije, manteniendo una calma inquebrantable, como cuando un alumno me daba una excusa inventada por no hacer la tarea. Supongo que tendrás que usar tu tarjeta de crédito o pedirle prestado a Loreto. Después de todo, es un viaje de amigas, seguro que ella entenderá. Loreto no tiene cupo en la tarjeta, mamá. Gastó todo en unas telas ayer. Bueno, veré cómo lo resuelvo. Qué oportuno tu depósito a plazo, justo cuando más te necesito, bufó ella con descaro. Te llamo el domingo a la vuelta. Adiós. Que tengas un buen día, Clara. El asunto del auto se va a resolver muy pronto, no te preocupes, dije, antes de que cortara. Clara colgó sin decir adiós. Dejó un pitido seco en mi oído. Ella interpretó mis últimas palabras como una promesa de que yo buscaría la forma de darle el dinero más adelante. No tenía idea de la verdadera magnitud de lo que esa frase significaba. Guardé el teléfono en mi bolso. Bebí un sorbo de mi té negro, que aún conservaba un calor reconfortante. Me comí la medialuna lentamente, saboreando el almíbar y la masa suave. Bajé la cuenta en efectivo, dejando una buena propina al mesero, y me levanté. El plan estaba trazado en mi cabeza, con la precisión de un relojero suizo. Mañana por la mañana, Clara se iría a zapallar con sus amigas en el sedán blanco. Dejaría la ciudad por 3 días completos. Y ese sería el margen de maniobra perfecto. Mientras caminaba de regreso hacia el ascensor El Peral, mi mente repasaba los detalles. Yo tenía un as bajo la manga que Clara ignoraba por completo. Cuando compramos el auto, la agencia nos entregó 2 juegos de llaves, ambos con sus controles remotos originales. Clara tomó el primer juego inmediatamente, encantada con el llavero de cuero brillante. El segundo juego, la copia de repuesto, ella misma me pidió que lo guardara en mi casa, por si alguna vez perdía las suyas. Llevaban 3 años guardadas en una caja de madera tallada en el estante de mi sala. Subí por el funicular, viendo cómo la ciudad se hacía pequeña a mis pies, y sentí que yo, por el contrario, me estaba volviendo gigante. El dolor de la humillación había sido el combustible necesario para encender la maquinaria de mi dignidad. Clara iba a aprender que los regalos de una madre son un privilegio, no un derecho adquirido, y que el respeto es la única moneda que no sufre inflación. Llegué a mi casa al mediodía. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de la sala, iluminando cada rincón, revelando el polvo fino flotando en el aire. Dejé mi bolso en la silla de la entrada. Caminé directamente hacia el librero del salón principal. Moví un par de libros antiguos de poesía y tomé la pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, el metal frío del segundo juego de llaves brilló ante mis ojos. Lo saqué y lo apreté en mi mano derecha. El metal encajaba perfectamente en mi palma. Lo dejé sobre la mesa del comedor, justo al lado de la carpeta verde esmeralda y mi pequeña libreta de apuntes. Esa noche dormiría profundamente. Y mañana, en cuanto el auto de Clara cruzara el peaje hacia el norte, mi propia operación silenciosa se pondría en marcha. Amaneció con un cielo despejado, uno de esos días en los que la luz del sol parece limpiar hasta el último rincón de la ciudad. Me levanté temprano, mucho antes de que el reloj marcara las 7 de la mañana. Preparé mi desayuno con la misma calma de siempre. Avena, un poco de fruta fresca y una taza de té. Mientras el agua hervía, fui hasta mi costurero. De su interior, saqué un objeto que me había acompañado durante más de 40 años. Un viejo dedal de plata desgastado. Perteneció a mi abuela y luego a mi madre. Me lo puse en el dedo índice de la mano derecha para coser un botón suelto de mi abrigo de lana. Sentí el metal frío y firme contra mi piel. Ese dedal me había enseñado una lección fundamental cuando yo era apenas una niña. Para unir las piezas rotas y no suar en el intento, hay que saber empujar la aguja con firmeza y protección. Y hoy yo iba a empujar la aguja. A las 9 en punto de la mañana, crucé las puertas de cristal de mi sucursal bancaria en el centro de la ciudad. Llevaba mi abrigo abotonado perfectamente y mi bolso colgado del hombro. Me acerqué al módulo de atención al cliente. Un joven de traje azul, que no pasaba de los 30 años, me recibió con una sonrisa amable pero condescendiente.
esa sonrisa que la gente joven reserva para las mujeres mayores cuando asumen que venimos a pedir ayuda para usar el cajero automático. Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Se le bloqueó la clave de su tarjeta? Preguntó, alzando un poco la voz, como si la edad también implicara sordera automática. Buenos días. Mi nombre es Alicia y mi clave funciona a la perfección. Muchas gracias. Respondí con un tono de voz bajo, pero lo suficientemente firme para que él enderezara su postura. Vengo a cancelar de manera definitiva todos los pagos automáticos asociados a mi cuenta corriente con efecto inmediato. El joven parpadeó, sorprendido por mi claridad. Tecleó rápidamente mi número de identidad en su computador. Señora Alicia, veo que tiene varios servicios vinculados. Tiene el pago automático del seguro total de un vehículo, el pase electrónico de peajes de las autopistas, un plan de telefonía celular de alta gama y un seguro médico complementario. Si cancelamos todo esto, los servicios podrían ser suspendidos hoy mismo por falta de pago, ya que la facturación cierra al mediodía. ¿Está completamente segura? A veces las personas mayores se confunden con estos trámites, y luego sus familiares nos llaman reclamando. Mantuve mi mirada fija en sus ojos. Mis manos, apoyadas sobre su escritorio, no temblaban. Estaban serenas, ancladas en la certeza de mi decisión. No hay ninguna confusión, joven. Anule cada uno de esos mandatos. Y por favor, imprima el comprobante de cancelación para mi respaldo. No voy a seguir financiando las comodidades de nadie más. 15 minutos después, salí del banco con un manojo de papeles timbrados guardados en mi carpeta verde esmeralda. El primer eslabón de la cadena estaba roto. Mientras caminaba hacia la sucursal de la compañía de teléfonos, mi celular vibró en el fondo de mi bolso. Me detuve a la sombra de un gran árbol en la plaza y saqué el aparato. Era una nota de voz de Clara. Presioné el botón para escucharla, acercando el altavoz a mi oído. «¡Mamá!». La voz de mi hija sonaba estridente, mezclada con el ruido del viento en la carretera. «Te llamo para decirte que pasamos el primer peaje de la autopista y la barrera no se levantó. El pase electrónico está bloqueado o algo así. Tuvimos que pagar en efectivo y la fila de autos atrás nos empezó a tocar la bocina». ¡Qué vergüenza! Loreto dice que seguro a ti se te olvidó pagar la cuenta del pase, que a lo mejor tu cabeza ya no da para recordar las fechas. Ya sabes que te estás poniendo medio senil con los años. De verdad, mamá, tienes que ir al médico a revisarte la memoria. Me haces pasar unos bochornos horribles. Arréglalo apenas escuches esto, porque a la vuelta no pienso volver a pagar con mis billetes. Guardé el teléfono. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una profunda y absoluta claridad. La arrogancia de mi hija había llegado a un punto de no retorno. Creía que mi silencio era debilidad y que mi edad era sinónimo de incapacidad mental. Qué equivocada estaba. La supuesta mujer senil estaba a punto de darle la lección de contabilidad y vida más grande de su existencia. Caminé un par de cuadras más hasta la terminal de buses. Compré un pasaje directo a Zapallar. El autobús salía en 20 minutos. Me senté en mi asiento junto a la ventana. Acomodé mi abrigo y dejé que el ronroneo del motor me relajara. El viaje duró casi 3 horas. El paisaje cambiaba de los cerros coloridos a los valles verdes, hasta llegar a la costa brillante y exclusiva de la zona norte. Era una tarde cálida. El mar resplandecía como un espejo de plata bajo el sol. Al llegar al balneario, bajé del bus con la tranquilidad de una turista que viene a disfrutar de la brisa marina. Caminé por las calles arboladas, llenas de casas enormes con techos de tejas y jardines inmensos. Conocía perfectamente el lugar donde Clara solía quedarse. Era una cabaña de veraneo que los padres de su amiga Loreto alquilaban cada año por estas fechas, ubicada a solo 2 cuadras de la playa principal. No me tomó más de 15 minutos encontrarla. Y ahí estaba, mi sedán blanco. Estaba estacionado en la calle, justo afuera del portón de madera de la cabaña, bajo la sombra de un pino inmenso. Brillaba recién lavado. Clara siempre se aseguraba de mantenerlo impecable por fuera para aparentar estatus frente a sus amistades. Me acerqué a paso lento, observando la casa. Las ventanas estaban abiertas y se escuchaba música moderna a todo volumen, mezclada con las risas de varias mujeres y el tintineo de copas de cristal.
Estaban celebrando el inicio de su fin de semana largo, convencidas de que la vida era una fiesta perpetua financiada por la invisibilidad de una madre complaciente. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Mis dedos encontraron el metal frío del segundo juego de llaves. Lo saqué a la luz del sol. El control remoto original estaba intacto. Apreté el botón de apertura. Un doble parpadeo de las luces traseras y un leve sonido mecánico me confirmaron que el auto estaba abierto. No miré hacia la casa. No dudé. Abrí la puerta del conductor, me senté en el asiento de cuero y cerré la puerta con suavidad para no hacer ruido. El olor del interior era el mismo de siempre. Una mezcla de perfume caro que Clara usaba y el ambientador de vainilla. Inserté la llave en el contacto y encendí el motor. El vehículo cobró vida con un murmullo silencioso y perfecto. Ajusté los espejos retrovisores a mi altura. Hacía 3 años que no me sentaba frente a este volante, desde el día en que lo compré, y ella me convenció de que era muy peligroso que una mujer de mi edad condujera por la ciudad. Puse el auto en marcha y me alejé por la calle pavimentada, dejando atrás la cabaña, la música y la ilusión de propiedad de mi hija. Conduje con una precisión absoluta. Mis reflejos de 71 años estaban impecables. Tomé la carretera de regreso hacia la ciudad. Durante el trayecto de vuelta, sentí que cada kilómetro recorrido era un hilo que yo misma estaba cortando, liberándome del peso de la culpa materna que la sociedad nos impone. Llegué de regreso a la ciudad justo antes del atardecer. No fui a mi casa. Conduje directamente hacia una inmensa explanada de compra y venta de vehículos usados, una de esas agencias formales y transparentes que compran autos al contado el mismo día. Estacioné el sedán blanco en la zona de tasación. Un evaluador con un overol limpio y una tableta electrónica en la mano se acercó a mí. «Buenas tardes, señora. ¿Desea vender su vehículo hoy?», preguntó con cortesía. «Buenas tardes. Así es. Soy la única dueña. No tiene deudas, no tiene multas, y los papeles están al día y a mi nombre», dije, entregándole la carpeta verde esmeralda con toda la documentación. El hombre revisó los papeles, asintió y comenzó a inspeccionar el auto. Abrió el capó, revisó el motor, comprobó el kilometraje y miró debajo de la carrocería. Yo lo observaba en silencio, frotando suavemente mi dedal de plata dentro del bolsillo de mi abrigo. 10 minutos después, el evaluador cerró el capó con un ruido sordo y se acercó a mí con el ceño ligeramente fruncido. «El auto está estructuralmente impecable, señora Alicia. La pintura y la tapicería están como nuevas», dijo mirando su tableta. «Sin embargo, debo hacerle un descuento en la oferta de compra». «¿Por qué motivo?», pregunté sin perder la compostura. «Porque mecánicamente está descuidado. Este auto tiene 22.000 kilómetros y el motor nos indica que jamás se le ha hecho la mantención correspondiente a los 20.000. El aceite está negro, viejo, y los filtros están tapados. Quien sea que lo haya estado manejando, no lo ha llevado a un taller mecánico en el último año y medio. Es un peligro para el motor». Me quedé en silencio por un par de segundos. La brisa de la tarde me golpeó el rostro. Clara me había pedido 150.000 pesos el día anterior, supuestamente estando en el taller del mecánico para la mantención de los 20.000 kilómetros. Y el mes pasado me había pedido 80.000 pesos para cambiar unas pastillas de freno. Y 3 meses atrás, 100.000 pesos para una supuesta alineación y balanceo. No había taller, no había mecánico. Solo había una estafa sistemática de una hija hacia su madre para financiar sus gastos personales, sus viajes y su ropa. «Comprendo perfectamente», dije, con una voz tan fría que el evaluador me miró con respeto. «Acepte el descuento que deba hacer por el estado del motor y procedamos con la venta de inmediato. Quiero salir de aquí sin ese auto». El trámite fue rápido, legal y definitivo. Firmé el contrato de compraventa frente a un notario público que tenía convenio con la agencia. Entregué las llaves y, a cambio, recibí un vale vista bancario a mi nombre por la totalidad del valor del auto, menos el descuento de la mantención. Guardé el documento bancario en mi bolso. Ya no había vuelta atrás. Tomé un taxi de regreso a mi cerro. La noche comenzaba a caer sobre Valparaíso, iluminando los cerros como un pesebre gigante. Entré a mi casa. Encendí las luces, me preparé un té y me senté en mi sillón favorito. El silencio de mi hogar
nunca me había parecido tan dulce, tan lleno de paz. Puse el vale vista sobre la mesa de centro, junto a mi libreta de apuntes y el viejo dedal de plata. El escenario estaba montado. Ahora solo quedaba esperar a que el telón se levantara. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana del día siguiente, cuando mi teléfono celular comenzó a sonar con la insistencia de una sirena de emergencia. Miré la pantalla. Era Clara. El número de llamadas perdidas ya sumaba 14 en la última hora, pero yo había decidido tomar mi desayuno con total tranquilidad, leyendo el periódico del domingo antes de dignarme a contestar. Presioné el botón verde y acerqué el aparato a mi rostro. «¿Aló?», dije, con el tono de voz más neutro y sosegado del mundo. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por fin contestas!». Los gritos de Clara al otro lado de la línea eran una mezcla de histeria y llanto descontrolado. «¡Mamá! ¡Es una tragedia! ¡Me robaron el auto! ¡Nos robaron el auto en Zapallar! Despertamos hoy en la mañana. Salí a la calle para buscar mis lentes de sol y el auto ya no estaba. ¡Desapareció! Llamé a la policía, a carabineros, a todo el mundo. Tienes que venir a buscarme o mandarme plata para un taxi especial. Estoy desesperada». Alejé el teléfono unos centímetros de mi oreja para no lastimarme con sus alaridos. Podía escuchar la voz de su amiga Loreto de fondo, maldiciendo y quejándose de que sus bolsos de marca habían quedado en el maletero. «Cálmate, Clara. Respirar agitada no soluciona los problemas», respondí, imponiendo una barrera de hielo ante su histeria. «No te voy a mandar dinero para un taxi especial. Tomen un bus en la terminal del pueblo, como hace cualquier ciudadano común. Ven directamente a mi casa. Necesitamos hablar». «Pero mamá, el auto, el seguro. Tienes que llamar al seguro para que nos paguen». Loreto dejó sus cosas en la maletera. «¿Cómo me pides que tome un bus ordinario después del trauma que acabo de vivir? Eres increíble. Te juro que no tienes empatía». «Toma el bus, Clara. Te espero en mi casa a las 3 de la tarde, y te sugiero que llegues puntual», dije, y corté la llamada sin esperar su respuesta. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Aproveché las horas siguientes para limpiar mi casa, regar mis plantas y preparar una jarra de limonada fresca. A las 3:15 de la tarde, el sonido del timbre resonó por todo el pasillo. Fui hasta la puerta y abrí. Clara estaba ahí, con el rostro rojo, el maquillaje corrido y el cabello desordenado. Detrás de ella venía Loreto, cruzada de brazos, masticando un chicle con evidente molestia y mirando mi modesta casa con desdén. «¡Al fin!», reclamó Clara, entrando a la casa como un huracán, sin siquiera saludarme o darme un abrazo. Tiró su bolso de mano sobre el sofá de la sala. Tuvimos que viajar 3 horas sentadas al lado de gente que comía sándwiches en el bus. Es la peor experiencia de mi vida. Dime que ya hablaste con el seguro y que la policía está buscando mi auto. Dime que ya hiciste algo útil, mamá». Cerré la puerta principal, caminé a paso lento hasta el centro de la sala y me detuve frente a ella. Mi postura era recta, mi mirada, implacable. No le ofrecí asiento, no le ofrecí un vaso de agua. «El seguro está cancelado, Clara». «Y la policía no está buscando ningún auto», dije, pronunciando cada palabra con una claridad absoluta. Clara se quedó congelada a mitad de un movimiento. Loreto dejó de masticar su chicle y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara frunciendo el ceño. «¿Cómo que el seguro está cancelado? ¿Se te olvidó pagarlo?». «Te lo dije, Loreto. Le dije que su cabeza ya no funciona. Mamá, por tu culpa, por tu negligencia de anciana, acabo de perder mi auto y no nos van a pagar nada. Eres una irresponsable». No me inmuté. Dejé que su falta de respeto llenara el aire de la habitación. Luego, con movimientos pausados, me acerqué a la mesa de centro. Tomé la carpeta verde esmeralda y saqué el documento notarial de compraventa y una copia del vale vista bancario. Se los extendí en la mano. «Léelo en voz alta, Clara», ordené, con un tono de voz bajo y firme que no admitía réplica. El mismo tono que usaba hace décadas para calmar a un salón lleno de adolescentes rebeldes. Clara me miró con desconfianza. Arrebató los papeles de mi mano y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas de tinta negra, el color rojo de la rabia en su rostro fue reemplazado por una palidez cadavérica. Sus manos empezaron a temblar ligeramente.
Los papeles emitieron un suave crujido. Compraventa de vehículo motorizado. Vendedora Alicia. Compradora Automotriz Central, susurró con la voz quebrada. ¿Lo vendiste? ¿Ayer? Pero, si el auto estaba en Zapallar, fui por él ayer en la tarde. Con mi copia de las llaves, aclaré, cruzando mis manos frente a mí. Lo traje de vuelta a la ciudad y lo vendí en 1 hora. No hubo ningún robo, Clara. Simplemente recuperé la propiedad privada que está íntegra y legalmente a mi nombre y la liquidé en el mercado. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, sofocante. Loreto dio un paso hacia atrás, dándose cuenta de que estaba presenciando un terremoto familiar de proporciones épicas. Clara dejó caer los papeles sobre la mesa. Su negación inicial se transformó rápidamente en un mecanismo de defensa explosivo. «¡Tú no podías hacer eso!», escupió Clara, señalándome con el dedo índice. «Ese auto era mío. Tú me lo regalaste. Me lo diste para que yo me moviera, para mi trabajo, para mi vida. Me lo robaste, mamá. Eres una ingrata con tu propia hija. Yo te cuidaba el auto». «¿Tú me cuidabas el auto?», repetí sus palabras, dejando que la ironía goteara lentamente en la sala. «Qué interesante forma de cuidar algo, hija mía. Especialmente considerando que ayer mismo te presentaste en un taller mecánico imaginario». Clara abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida en sus propios recuerdos. «¿De qué estás hablando?», balbuceó, retrocediendo un paso. «Estoy hablando de los 150,000 pesos que me pediste ayer por teléfono. Me dijiste que estabas en el taller, esperando la mantención de los 20,000 kilómetros. Sin embargo, cuando el evaluador de la agencia revisó el motor ayer por la tarde, me confirmó que el aceite estaba negro y que ese auto no ha pisado un taller mecánico en 1 año y medio». Observé cómo las defensas de Clara se desmoronaban pieza por pieza. Loreto la miraba de reojo, sorprendida por la revelación de la mentira. Yo sí le hice mantención. El mecánico era amigo mío, a lo mejor no lo anotó. Intentó excusarse Clara, tejiendo una red de falsedades cada vez más débil. «Tus mentiras tienen las patas muy cortas, Clara». La interrumpí sin alzar la voz, pero cortando su discurso como un cuchillo. «No solo me usaste como tu banco personal inagotable, sino que me mentiste a la cara. Inventaste fallas, inventaste cambios de frenos, inventaste mantenciones. Me sacaste dinero mes a mes, aprovechándote de mi preocupación de madre. Pensaste que por ser mayor, yo era estúpida. Pensaste que mi generosidad era un derecho tuyo y que yo era una simple cajera ciega en la comodidad de tu vida». «¡Eres una aprovechada!», exclamó Clara, con los ojos llenos de lágrimas de frustración, incapaz de aceptar su propia culpa. «Me dejaste tirada en la calle como a un perro. Arruinaste mi fin de semana. Qué descarada eres para mirarme a los ojos y decirme que me quitaste el auto solo para darme una lección de moral. Yo soy tu hija. Deberías apoyarme. Te apoyé toda tu vida», respondí, inquebrantable. «Te pagué tus estudios, te di un techo, te compré un auto. Pero el apoyo se terminó en el momento en que me faltaste el respeto, en el momento en que me humillaste bajo la lluvia exigiéndome dinero, mientras tú estabas seca y cómoda en el vehículo que yo pagué. Se terminó en el momento en que le dijiste a tu amiga, en una nota de voz, que yo estaba senil solo para justificar mi supuesta falla con tu pase de peaje». Loreto carraspeó, visiblemente incómoda. Yo mejor las dejo solas para que arreglen sus problemas de familia. «Clara, te espero abajo», murmuró la amiga, tomando su chaqueta y saliendo de la casa rápidamente, cerrando la puerta a sus espaldas. Clara se quedó sola frente a mí. Su escudo social había desaparecido. Sus mentiras habían sido expuestas. El vehículo de su orgullo ya no existía y el dinero de la venta estaba a salvo en mi cuenta bancaria. «Mamá, por favor». Su voz cambió. La arrogancia se esfumó, reemplazada por el tono agudo de una niña pequeña que sabe que ha roto algo irreparable. «¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ir a la oficina? ¿Cómo voy a moverme por la ciudad? Devuélveme la plata de la venta, por favor. Con eso puedo comprar un auto usado, más pequeño. Te prometo que te devuelvo cada peso que te pedí para el mecánico, te lo juro». Metí la mano en mi bolsillo y saqué el dedal de plata desgastado. Lo puse sobre la mesa,
junto al Vale Vista. El sonido metálico contra la madera resonó en la habitación silenciosa. ¿Ves este dedal, Clara?, pregunté, señalándolo. Perteneció a tu bisabuela. Ella lo usaba para empujar la aguja en las telas más duras, sin lastimarse los dedos. Lo usaba para arreglar lo que estaba roto. Yo pasé toda mi vida tratando de ser un dedal para ti, recibiendo yo los pinchazos de la vida para que tú nunca sangraras. Pero me di cuenta de algo muy triste. La miré a los ojos. Ella sollozaba silenciosamente, con los hombros caídos. Al evitarte todos los pinchazos, nunca aprendiste a coser tu propia vida. Continué, con una compasión fría y distante. Y en el proceso, te convertiste en una mujer oportunista, sin empatía, dispuesta a menospreciar a su propia madre por un pase de peaje y a robarle dinero inventando averías de un auto. No, mamá, yo te quiero. Yo no quería... Intentó acercarse a abrazarme, pero levanté una mano para detenerla. No iba a permitir que la manipulación emocional nublara mi juicio ahora que la victoria de mi dignidad estaba completa. No confundas mi paciencia con estupidez, hija. El dinero de la venta del auto ya no está disponible para ti. Los seguros están cancelados, el teléfono está dado de baja y las tarjetas complementarias ya no existen. Si quieres un auto, tendrás que trabajar para comprarlo. Si quieres viajar a la playa, tendrás que pagar tu propio boleto de bus. Y si quieres respeto, tendrás que empezar por demostrarlo. Clara se dejó caer sentada en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. El llanto que la sacudía ahora era genuino. Era el llanto del privilegio despojado, el colapso absoluto de una antagonista que había jugado mal sus cartas porque nunca creyó que su oponente conociera las reglas del juego. Yo no sentí culpa. Al verla ahí, derrotada por el peso de sus propias decisiones, supe que esta era la verdadera y última lección que le daría como madre. Pero la historia de mi independencia financiera y emocional no terminaba ahí. Había guardado el detalle final, la última pieza de mi estrategia para el cierre de nuestra conversación. Un pequeño papel firmado por Martín, mi exalumno y abogado, que cambiaría el destino de Clara para siempre y que revelaría la magnitud total de mi libertad recuperada. Me acerqué a ella, tomé mi libreta de apuntes de la mesa y la abrí en la última página. «Por cierto, Clara», dije provocando que ella levantara la vista, con el maquillaje totalmente arruinado por las lágrimas. «Hay un último asunto legal que debemos aclarar respecto al departamento donde vives». El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, marcando el final de una era y el inicio de otra. Clara seguía sentada en el sofá, con el rostro manchado por los restos de su maquillaje y la respiración entrecortada. Sus ojos, antes llenos de exigencias y superioridad, ahora me miraban con la vulnerabilidad de quien acaba de ver derrumbarse su castillo de naipes. «¿A qué te refieres con el departamento?», preguntó Clara, y su voz fue apenas un hilo de aire tembloroso en la habitación. Su tez clara había adquirido una palidez enfermiza, casi translúcida bajo la luz de la tarde. Deslicé la libreta sobre la mesa de centro y saqué de su interior un documento impreso en papel membretado. Era un contrato redactado impecablemente por Martín, mi exalumno, con sellos notariales frescos que brillaban bajo el sol que entraba por la ventana. Lo empujé suavemente por la madera hasta que quedó justo frente a las manos temblorosas de mi hija. «Ese departamento en Providencia, donde vives hace 5 años con la excusa de que estabas ahorrando para tu propio futuro, lo compré yo con el dinero de mi jubilación y los ahorros de toda mi vida como maestra», expliqué, manteniendo mi postura erguida y mi voz en ese tono bajo y firme que no dejaba espacio para interrupciones. «Durante todo este tiempo, te permití vivir ahí sin pagar un solo peso de arriendo. Pagué las contribuciones, pagué los gastos comunes cuando me decías que no te alcanzaba el sueldo y pagué las reparaciones. Todo bajo la promesa de que estabas construyendo tu independencia». Clara bajó la mirada hacia el papel. Sus ojos leyeron el título del documento y un pequeño jadeo de asombro escapó de sus labios. «Contrato de arrendamiento a precio de mercado». Leyó en un susurro apenas audible y luego levantó la vista hacia mí, con una mezcla de confusión y pánico. «Mamá, yo no puedo pagar el precio de mercado de ese lugar. Tú sabes cuánto gano en la agencia. Si pago lo que dice aquí,
No me va a quedar dinero para salir, para mi ropa, para mis viajes. No me va a quedar nada para vivir mi vida. Mamá, por favor, dime que esto es una broma pesada. Ya me quitaste el auto. Ya entendí la lección. No me hagas esto. Te lo suplico, no me dejes en la calle. Yo siempre te he tratado bien a mi manera. A lo mejor fui un poco impaciente, pero soy una buena hija. Dejé que su monólogo desesperado, lleno de contradicciones y excusas infantiles, llenara el aire. Clara seguía pensando que la vida era una tarjeta de crédito infinita donde ella podía gastar sin consecuencias. No te estoy dejando en la calle, Clara, respondí, mirándola fijamente a los ojos. Te estoy entregando la llave de la madurez. Tienes 30 días exactos para tomar una decisión. Si quieres seguir viviendo en mi propiedad, deberás firmar ese contrato y transferirme el valor del arriendo los primeros 5 días de cada mes, como cualquier adulto responsable. Si consideras que tus viajes y tu ropa de diseñador son más importantes, entonces tienes este mismo mes para empacar tus cosas, entregarme las llaves y buscar un lugar más pequeño que se ajuste a tu verdadera realidad financiera. No es justo, se quejó ella, dejando caer los brazos a los costados. Mis amigas van a preguntar por qué me mudé. ¡Qué vergüenza, mamá! ¿Qué les voy a decir? ¿Que mi propia madre me está cobrando arriendo? Eres una interesada. Les dirás la verdad, sentencié, cortando su rabieta de raíz. Les dirás que tu madre se cansó de financiar tus mentiras. Les dirás que a partir de hoy, cada lujo que disfrutes será fruto de tu propio esfuerzo. Y sobre todo, Clara, te dirás a ti misma que el respeto no se exige, se cultiva. La decisión es tuya. Me di la vuelta, marcando el final definitivo de la conversación. Caminé hacia la cocina sin mirar atrás. Escuché cómo Clara se quedaba en la sala, sollozando en silencio, lidiando por primera vez en su vida adulta con el peso aplastante de la realidad. Minutos después, escuché el roce del papel siendo recogido de la mesa, seguido por el sonido de sus pasos arrastrados hacia la salida. La puerta principal se abrió y se cerró con un clic suave, casi derrotado. No hubo portazos, no hubo más insultos, solo la retirada silenciosa de una mujer que finalmente había comprendido que el manantial de mi paciencia se había secado para siempre. Me apoyé contra el mármol de la cocina y miré mis propias manos. Ya no temblaban. La ansiedad que me había carcomido durante meses, esa sensación de ser un estorbo en la vida de mi propia hija, había desaparecido por completo. En su lugar, sentía una paz profunda, una claridad mental que me hizo respirar hondo y llenar mis pulmones de aire limpio. Tomé el dedal de plata que había traído de vuelta a la cocina, lo lavé con agua tibia y lo guardé en el pequeño cajón de madera donde guardaba mis objetos de valor. Mi trabajo como escudo protector había terminado. Han pasado 8 meses desde aquella tarde de domingo. El tiempo, cuando se vive con dignidad y sin el peso de las humillaciones constantes, pasa a un ritmo hermoso y sereno. La mañana de hoy es clara y cálida. El sol entra a raudales por la ventana de mi habitación, iluminando la planta de jazmín que compré para decorar mi balcón. Durante años pensé que mi casa era oscura, pero el problema no era la falta de luz, sino las cortinas gruesas de la preocupación constante que yo misma me obligaba a mantener cerradas. Ahora, el aroma dulce de las flores inunda cada rincón de mi hogar. La vida dio un giro radical, pero profundamente necesario. Clara no firmó el contrato de arriendo. Al enfrentarse a la obligación de pagar por su estilo de vida, se dio cuenta de que no podía mantener las apariencias. Tuvieron que pasar 2 semanas de silencio absoluto entre nosotras hasta que me llamó por teléfono. Su voz ya no tenía ese tono arrogante y demandante, sonaba cansada, terrenal. Me dijo que había arrendado un pequeño estudio en el centro de la ciudad, un lugar modesto de un solo ambiente y que usaría el metro para ir a su trabajo. El departamento de Providencia fue puesto en el mercado a los pocos días. Martín se encargó de todos los trámites legales y en menos de un mes, una joven pareja de médicos lo arrendó. Ese ingreso mensual, sumado al dinero que obtuve por la venta del automóvil, transformó mi jubilación precaria en una independencia financiera sólida y tranquila. Arreglé el techo de mi casa, renové la pintura de las paredes con tonos claros y luminosos y me compré una cafetera italiana que uso todas las mañanas. El olor a café recién pasado se ha convertido en el símbolo diario de mi libertad.
Ya no salto cuando suena el teléfono celular. Ya no reviso mi cuenta bancaria con miedo de descubrir un nuevo cargo no reconocido. Mi vida es mía, entera y absoluta. Pero el cambio más grande no ocurrió en mi cuenta del banco, sino en mi rutina. Al recuperar mi tiempo y mi energía vital, sentí la necesidad inmensa de salir al mundo. Dejé de ser la mujer invisible que esperaba las sobras del tiempo de su hija y decidí que mi experiencia de vida tenía un valor incalculable. A las 10 de la mañana, tomo mi bolso de cuero crudo, guardo mis apuntes, un par de agujas, hilos de colores y, por supuesto, el viejo dedal de plata de mi abuela. Cierro la puerta de mi casa y camino 4 cuadras bajo el sol reconfortante hasta llegar al centro comunitario del barrio, una casona antigua con pisos de madera crujiente y grandes ventanales. El rumor de las voces femeninas me recibe antes de cruzar la puerta del salón principal. Allí, 12 mujeres de distintas edades me esperan sentadas alrededor de una mesa larga de trabajo. «Buenos días, señora Alicia», me saluda Mariana, una muchacha de 25 años, de piel muy blanca y ojos cansados, que sostiene a su bebé en brazos mientras intenta desenredar un ovillo de lana. «Buenos días, muchachas», respondo, con una sonrisa amplia y sincera, acomodando mis cosas sobre la cabecera de la mesa. «Espero que hayan practicado las puntadas que vimos la semana pasada, porque hoy no solo vamos a arreglar costuras, vamos a arreglar presupuestos. Hace 5 meses fundé este taller gratuito. Lo llamé Costuras y Cuentas. Al principio, la idea era simplemente enseñarles a estas jóvenes del barrio a remendar ropa, a hacer dobladillos y a recuperar prendas gastadas. Pero rápidamente me di cuenta de que los agujeros en sus blusas eran el menor de sus problemas. Las verdaderas roturas estaban en sus finanzas y en su autoestima. Me acerco a la silla de Mariana. Ella deja al bebé en un pequeño corral de juegos y pone sobre la mesa una camisa de hombre, de tela gruesa y oscura, con el cuello completamente deshilachado. «Es de mi marido, señora Alicia», me explica Mariana, bajando la vista con timidez. «Me dijo que si no se la arreglo para el viernes, no me va a dar el dinero para comprar los pañales de la quincena. Ya traté de coserla anoche, pero la tela es muy dura y me pinché los dedos. Me duele mucho, pero tengo que hacerlo. Él dice que es mi obligación por estar en la casa todo el día sin hacer nada productivo». Sus palabras flotan en el aire, pesadas y dolorosamente familiares. Veo en Mariana el mismo patrón de sacrificio inútil que yo misma practiqué durante tantas décadas. Veo a la mujer que se lastima las manos para evitar el enojo de alguien que no valora su esfuerzo. Tomo la camisa de hombre. La tela es efectivamente rígida, áspera. La observo por un momento y luego miro las manos pálidas y maltratadas de Mariana. «Mariana, escúchame bien», le digo, utilizando ese tono sereno pero lleno de autoridad que mis años de maestra me regalaron. Cuando una tela está demasiado gastada, intentar coserla a la fuerza solo rompe el hilo y lastima a quien sostiene la aguja. Meto la mano en mi bolsillo y saco el dedal de plata. Se lo extiendo sobre la palma de su mano. El metal frío y desgastado brilla tenuemente bajo la luz del salón. «¿Sabe qué es esto?», le pregunto. «Un dedal», responde ella, mirándolo con curiosidad. «Es mucho más que eso», le explico, elevando la voz lo suficiente para que las demás mujeres de la mesa escuchen. «Durante gran parte de mi vida, yo usé este dedal para empujar la aguja por los demás. Me ponía el metal en el dedo para recibir los golpes, para tapar los errores ajenos, para proteger a quienes creían que mi sacrificio era una obligación. Pensé que eso era amar, pero me equivocaba». Mariana me mira con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. «El dedal, mija, no se inventó para que nosotras reparemos los desastres de gente aprovechada e insolente», continúo, tomando sus manos entre las mías, sintiendo su piel fría. «El dedal se inventó para protegerte a ti misma. Si tu marido no valora tu trabajo en casa, si te condiciona la comida de tu propio hijo a un arreglo de ropa, entonces esta camisa no merece ser arreglada. Tu obligación no es suar para mantener intacto su orgullo. Pero, ¿y si se enoja?», murmura Mariana, con el miedo evidente en su voz. «Que se enoje», respondo con una calma tajante. «El enojo de un hombre egoísta,
o de un hijo desagradecido, no tiene el poder de destruirte, a menos que tú le entregues ese poder. Devuélvele la camisa rota. Y esta tarde, cuando terminemos la clase de costura, te vas a sentar conmigo y vamos a revisar cómo puedes empezar a vender tus propios bordados por Internet. Vas a aprender a ganar tu propio dinero y vas a aprender que tus manos sirven para construir tu vida, no para parchar las miserias de otros. Una ola de murmullos afirmativos recorre la mesa. Las mujeres asienten, algunas con lágrimas asomando en los ojos, reconociendo en mis palabras sus propias batallas silenciosas. Mariana aprieta el dedal de plata en su mano derecha y asiente con fuerza. Su postura cambia, sus hombros caen relajados y una chispa de determinación se enciende en su mirada. Ese es mi verdadero legado. No el dinero de una cuenta bancaria ni la propiedad de un departamento, sino la transferencia de dignidad. Enseñarles a estas mujeres que el respeto por una misma es innegociable, que no hay edad ni circunstancia que justifique el maltrato emocional. La clase avanza entre hilos de colores, risas y cálculos matemáticos básicos en una pizarra de tiza. El ambiente es vibrante, ruidoso, lleno de una energía que me rejuvenece el espíritu. Me muevo entre las mesas corrigiendo puntadas y enseñando a calcular márgenes de ganancia. Me siento más viva, más útil y más fuerte que a los 40 años. Al terminar la tarde, cuando el sol comienza a teñir el cielo de tonos anaranjados, me despido de mis alumnas. Mariana me devuelve el dedal con una sonrisa de gratitud que no necesita palabras. Guardo mis cosas y salgo a la calle, caminando a paso tranquilo hacia la estación de metro. Hoy tengo un compromiso diferente. Bajo las escaleras de la estación y uso mi tarjeta de transporte público. El ruido subterráneo y la multitud no me molestan. Los observo con la curiosidad de quien ahora viaja por placer y no por obligación. Viajo 5 estaciones hasta el centro de la ciudad y salgo a la superficie en una plaza rodeada de edificios antiguos y cafeterías bulliciosas. Me acerco a la mesa de la esquina en uno de los cafés. Allí está Clara. No lleva maquillaje excesivo ni accesorios ostentosos. Viste una chaqueta sencilla, su cabello está recogido en una coleta y tiene una carpeta del trabajo sobre la mesa. Cuando me ve acercarme, se pone de pie inmediatamente. No hay exigencias en su rostro, no hay quejas por el tráfico ni dramas por nimiedades. «Hola, mamá», me dice, dándome un beso en la mejilla, un beso respetuoso y cauteloso. «Gracias por venir». «Hola, Clara», respondo tomando asiento y acomodando mi bolso en la silla contigua. «¿Cómo ha estado tu semana?» La dinámica entre nosotras cambió para siempre. Clara tuvo que aprender a vivir con un presupuesto real. Tuvo que vender mucha de su ropa de marca para pagar la garantía de su pequeño estudio. Tuvo que aprender a cocinar sus propias comidas y a caminar bajo el sol cuando el metro estaba lleno. Los primeros meses fueron duros, llenos de reproches mudos y frialdad, pero el hambre de madurez terminó ganando la batalla. Hablamos durante 1 hora. Me cuenta sobre un proyecto que le asignaron en su trabajo. Me habla de sus gastos, de cómo logró ahorrar un poco este mes para comprar un regalo de cumpleaños para una compañera. Su tono de voz es distinto. Ya no habla como una reina destronada, sino como un ser humano que finalmente pisó la tierra firme del mundo real. Yo la escucho con atención, pero mantengo mi frontera emocional intacta. Ya no me ofrezco a ayudarla con sus cuentas, no le pregunto si necesita dinero extra para fin de mes. Simplemente la acompaño, como una espectadora amable en el teatro de su nueva vida. Cuando el mesero trae la cuenta por los 2 cafés y las porciones de pastel, instintivamente hago el ademán de buscar mi billetera. Clara levanta una mano, deteniéndome con suavidad. Su tez clara se sonroja ligeramente. «No, mamá. Yo invito hoy», dice, sacando su propia tarjeta de débito y entregándosela al joven mesero. «Yo quería invitarte». La miro en silencio por un par de segundos. Una parte muy escondida y antigua de mi cerebro de madre intenta decir, «No te preocupes, yo pago». Pero la mujer sabía, y fuerte en la que me he convertido, apaga esa voz de inmediato. Sonrío con calma. «Muchas gracias, Clara». El pastel estaba delicioso, respondo, aceptando su gesto sin culpa alguna. En ese pequeño intercambio, en ese café pagado con el esfuerzo real de mi hija, encuentro la confirmación definitiva de que mi estrategia fue un éxito rotundo. Al quitarle el financiamiento ciego,
Le devolví la capacidad de valerse por sí misma. Al negarle mi sumisión, le enseñé el valor del respeto. Y al proteger mi propio patrimonio, aseguré que nuestra relación futura, por distante o cercana que llegue a ser, estará basada en la igualdad de dos mujeres adultas y no en la tiranía de una hija sobre su madre anciana. Nos despedimos en la esquina de la avenida. Ella camina hacia su pequeño departamento con el paso apresurado de quien tiene que madrugar al día siguiente. Yo camino en dirección contraria, sin prisa, disfrutando de la brisa cálida de la tarde que acaricia mi rostro. El camino de regreso a casa es un paseo lleno de tranquilidad. Observo los árboles. Escucho el sonido de los pájaros que buscan refugio en las ramas altas, saludo al panadero del barrio que está cerrando su local. Mi entorno ya no es una sala de espera llena de ansiedad. Mi entorno es mi reino, pequeño y modesto, pero absolutamente mío. Llego a mi puerta, giro la llave y entro a la casa. El olor a jazmín sigue flotando en el ambiente. Dejo mi bolso sobre la mesa de la entrada. Saco el dedal de plata de mi bolsillo y en lugar de guardarlo en el cajón oscuro, decido colocarlo sobre la repisa principal de la sala, justo al lado de una fotografía mía sonriendo el día que me gradué de maestra. El dedal descansa allí, brillante y firme. Ya no es una herramienta de sacrificio. Ahora es un recordatorio constante, un trofeo de la batalla silenciosa que libré contra la manipulación y la costumbre. Me siento en mi sillón favorito, cruzo las piernas y observo cómo los últimos rayos del sol se reflejan en el metal gastado por los años. Respiro profundo. No hay deudas materiales ni deudas emocionales. No hay llantos descontrolados ni faltas de respeto que perdonar en silencio. Solo existe el presente absoluto de una mujer que supo reconocer su valor antes de que fuera demasiado tarde, que se negó a ser descartada en la esquina oscura de la vejez y que tomó el control absoluto de su patrimonio y su corazón. Cierro los ojos, sintiendo una paz inquebrantable en cada rincón de mi ser. La anciana invisible aprendió a coser su propio destino.